Hola, mi nombre es Javier Labarte, soy licenciado en Psicología, máster en Estudios Organizacionales y también máster en Psicología del Trabajo y las Organizaciones. Queremos aprovechar esta oportunidad para hablar sobre riesgos y oportunidades que se vienen dando del trabajo fruto de la pandemia del COVID-19 en este año. De alguna forma plantear cuáles han sido algunos de los cambios que se vienen dando en el contexto del trabajo en estos últimos meses y algunas de las oportunidades y situaciones que son importantes contemplar fruto de esta dinámica particular de trabajo. Entender el impacto de la pandemia supone, en primer lugar, entender cuando un cambio supone un desafío o bien para las personas o bien para las empresas o organizaciones. En primer lugar, podemos ver tres aspectos que son fundamentales para entender en este contexto. Cuando un evento es nuevo, a su vez es disruptivo y de alguna forma pone en juego elementos críticos del funcionamiento del sistema. Esta pandemia tiene estas tres características, por lo cual está siendo un desafío importante tanto de adaptación para las personas y para las organizaciones. Y es importante entender qué desafíos plantea para adaptarse de forma saludable a los mismos. Por otro lado, también lo que desde marzo esta pandemia puso en juego es un aspecto bien importante que tiene un aspecto de implicancia en el bienestar y en la salud de las personas, que tiene que ver con el control, ¿no? Es decir, de alguna forma esta situación de pandemia y todas las acciones tomadas ponen en juego un poco, suponen, mejor dicho, una pérdida de control sobre algunos dominios de las personas, ¿no? Es decir, una pérdida de control de cómo se venía trabajando hasta el momento, la interacción en espacios sociales, la recreación, el ocio, diferentes áreas. Y esto sabemos que tiene un impacto en el nivel de bienestar. Si bien a lo largo de los meses las personas se han ido adaptando a una situación novedosa o a una situación diferente, esto sin lugar a dudas en las primeras etapas ha tenido un impacto en la salud y el bienestar de las personas. Si nos ponemos a analizar, allí ustedes van a poder ver una encuesta que se hizo sobre a personas en múltiples países sobre qué nos hace felices justamente dentro del periodo de pandemia, y los aspectos que tienen que ver con la salud física y mental aparecen destacados. Sin lugar a dudas, esta situación por la cual atravesamos nos lleva a revalorizar muchas cosas que tienen que ver, bueno, con la salud, con el bienestar, con el cuidado de estos aspectos que son importantes para nosotros. Por eso nos parece importante reflexionar unos minutos sobre estos aspectos para poder de alguna forma encaminar acciones de protección de la salud y de prevención. Cuando nosotros pensamos en las implicancias que puede tener esta situación o esta pandemia del COVID-19 en el trabajo, de alguna forma no podemos generalizar, ¿no? Es decir, las implicancias no son iguales ni para todas las personas, ya que van a depender características como la edad, el nivel de situación que se encuentre con relación con otras personas, si una persona es soltera, si vive con otras personas, si tiene hijos, si no los tiene. Estas diferentes variables van a impactar en la experiencia y en las situaciones que tenga que enfrentar una persona trabajando en el momento actual. Por otro lado, también hemos visto que las características del trabajo son importantes. El impacto ha sido diferente para las personas que pueden trabajar a distancia, que hoy día están teletrabajando en muchos casos, y es diferente para personas cuyo trabajo no se puede realizar a distancia, por lo cual tienen que tomar determinadas medidas para garantizar la continuidad de trabajo, pero a su vez también garantizar la salud y el cuidado de las personas que están involucradas con el trabajo. Por lo cual los impactos para uno y otro van a ser completamente diferentes. Por otro lado, cuando también entendemos o queremos entender las implicancias, tenemos que pensar en los aspectos primarios, es decir, aquellos que tienen que ver con los problemas que genera propiamente la enfermedad. Esto quiere decir con las posibilidades de contagio personales en el
trabajo o con las propiedades o las posibilidades de contagio de algún familiar que vive con nosotros, o de padres o de abuelos. Estos son de alguna forma los impactos que estamos viendo en relación a estos aspectos. Pero por otro lado, después podemos entender también en el mundo del trabajo las implicancias secundarias. Estas devienen de alguna forma de las medidas que son tomadas para prevenir la enfermedad. En este nivel lo que nos estamos refiriendo es a las situaciones de distanciamiento social, a todas las medidas de cuidado que hay que tomar, que también tienen un impacto en el trabajo porque tienen de alguna forma una influencia en cómo se organiza el trabajo o en qué lugar se tiene que hacer el trabajo. Por eso estos dos elementos son bien importantes de entender. En primer lugar, si nosotros queremos pensar las implicancias del COVID-19, podemos pensar en el mundo del trabajo las implicancias que ha tenido sobre el empleo, ¿no? En muchos contextos se habla no solo de la situación de crisis sanitaria, sino que esta crisis sanitaria conlleva una crisis económica. Y esta situación puede llevar a una situación de inseguridad del empleo, ¿no? Es decir, a una inseguridad que supone la pérdida del empleo de forma más o menos permanente o a una disminución del empleo. Estas situaciones que tienen que ver con una cuota de incertidumbre tienen un impacto en las expectativas y por lo tanto generan estrés en las personas, ¿no? Es decir, esto se ve en todos los países que está de alguna forma avanzando la pandemia, personas que tienen mayores niveles de estrés fruto o bien de la pérdida del trabajo o bien de la posibilidad de perderlo, ¿no? Y esto tiene implicancias que son importantes para la salud de las personas trabajadoras. Por eso es importante y se ha vuelto central la comunicación de las organizaciones para gestionar estas expectativas de las personas y de alguna forma manejar los niveles de estrés que pueda generar la incertidumbre. Por otro lado, también fruto de la situación, hay una modificación de la organización del trabajo, ¿no? Es decir, hay personas que están trabajando en un régimen de horas diferentes, con tiempos y organizaciones de horarios diferentes, y esto también tiene un impacto en la organización general de la persona y el trabajo, ¿no? Entonces también puede tener implicancias porque bueno, puede haber momentos de trabajo más intensivos donde la carga de trabajo es mayor, por lo cual el desgaste de la persona en esos periodos puede ser de mayor nivel. Por otro lado, también la pérdida, tenemos que entender que la pérdida del empleo supone un problema económico, pero no solamente. El empleo también es una fuente de contactos sociales para la persona, también es una fuente de mantener objetivos, desafíos para su desarrollo y le posibilita el desarrollo de capacidades, por lo cual la pérdida de empleo, ya sea temporal o permanente, lleva a que la persona no pueda cumplir estos otros objetivos que se vinculan con el trabajo. Queremos decir en este contexto, por ejemplo, que la persona pierda contactos sociales, ¿no? Es decir, que pierda relaciones que tiene el trabajo y por lo cual eso también tiene un impacto en el bienestar y la salud de las personas. Por eso es importante no solo atender los aspectos que tienen que ver con las necesidades económicas del empleo, sino con otros aspectos que tienen que ver con estos otros factores. Estos otros factores también se han visto implicados en la situación actual de pandemia, ya que lo social en el trabajo se ha visto impactado porque en realidad hay que tener mayor nivel de cuidado por el contacto social o a veces en las organizaciones se están regulando la interacción de las personas, por lo cual todo lo que tiene que ver con el estímulo social, el contacto social, que es un factor importante del trabajo, se ve impactado por la situación de la pandemia. Por otro lado, si pensamos en las implicaciones de la actual pandemia del COVID-19, podemos pensar también en las implicancias en la forma de trabajar. Ya esto no hace relación al empleo, sino en la forma de cómo se ejecuta el trabajo y cómo se tiene que llevar adelante. En realidad estamos de alguna forma atravesando una situación muy particular que es la implementación masiva del teletrabajo.
Antes de la pandemia ya había personas teletrabajando, pero con una diferencia fundamental, es que lo hacían fruto de la valoración positiva de esto y con un cierto nivel de planificación de estas situaciones. El teletrabajo en la pandemia supuso seguir o adaptar, mejor dicho, una modalidad de trabajo para poder continuar con las actividades laborales. Y esto es un esfuerzo importante para todas las personas que están teletrabajando, o por lo menos para muchas personas, ya que no hubo mayor tiempo para prepararse para esta situación. Y en ese sentido, tener que salir a hacer una actividad que antes se realizaba de otra manera, de esta forma, supone un desafío importante. Esto está conllevando un nivel de estrés importante para los trabajadores, ¿no? Es decir, que no estaban tan adaptados a trabajar con tecnologías de la información y de la comunicación. Por lo cual, esta situación de teletrabajo, como se ha denominado, como se denomina de home office, supone una serie de aspectos que se están visualizando actualmente como positivos, pero también plantea una serie de desafíos que es importante tener en cuenta. Entre los aspectos positivos, lo que más nombran las personas hoy día de teletrabajo, por ejemplo, tiene que ver con los tiempos de traslado. Es decir, el no tener que trasladarme hacia la empresa, poder trabajar desde mi casa, es un aspecto importante porque mucho del tiempo de traslado se gana de esta forma, trabajando desde una computadora o desde un dispositivo desde su hogar. Por otro lado, también el teletrabajo permite organizar el trabajo con otras actividades personales, ¿no? Es decir, la realización de ejercicios, el cuidado de los hijos, entonces también se vuelve un aspecto positivo. Tan positivo que muchas organizaciones están pensando hoy, una vez que finalice la pandemia o que en realidad esta situación de los contagios vaya mejorando, hasta dónde mantener ciertos niveles de teletrabajo y hasta dónde volver al trabajo presencial. Por lo cual, esta situación claramente está siendo valorada positivamente por muchas personas. Pero por otro lado plantea desafíos porque en realidad, como decíamos, necesita de la capacidad de adaptación de las personas, ¿no? La adaptación a trabajar con computadoras, con tecnologías, articular el trabajo de coordinación con los compañeros de otra forma, por lo cual esto no pocas veces supone situaciones de estrés y de tensión que tienen que ir siendo resueltas a lo largo del tiempo. De alguna forma, lo que pasó con el manejo de las tecnologías en estos meses de pandemia es que se hizo una aceleración de procesos que se venían realizando a través del mundo del trabajo, ¿no? Lo otro también que supone un desafío del teletrabajo es la disminución del contacto social. El trabajo desde el hogar supone menos contacto con los compañeros, menos contacto con los jefes, por lo cual en algunos casos puede haber menos retroalimentación sobre cómo uno está haciendo el trabajo, cómo enfrentar determinados problemas. Entonces también este aspecto supone un desafío que las organizaciones y las personas van a tener que ir adaptándose y desarrollando estrategias para poder ver cómo organizarse en relación a esto. Otro de los desafíos es la difusión de las barreras del trabajo y del no trabajo, es decir, al trabajar desde casa, prácticamente bueno, no existen barreras entre el trabajo, el cuidado de los hijos, las actividades de mantenimiento del hogar, por lo cual lo que se está encontrando es que las personas en su domicilio están trabajando más horas y muchas veces inclusive con menos niveles de productividad, porque ese trabajo es interrumpido por la dinámica del hogar y esto resulta también un desafío, ¿no? Porque si uno requiere tareas donde necesita concentración, requiere un espacio específico para esto y requiere una continuidad de concentración en el trabajo a lo largo del tiempo. Las interrupciones, los espacios con otras personas compartidos pueden generar un esfuerzo adicional y por lo tanto un agotamiento de ese trabajo a lo largo del tiempo, y es importante tenerlo en cuenta. Y el otro aspecto que está siendo muy importante en este momento es el tema de conciliación, es decir, cuando una persona tiene que articular las actividades del trabajo en forma conjunta con las actividades de cuidado
de hijos menores o de personas a cargo. Esto sobre todo fue muy complejo al principio de la pandemia, estamos hablando de los meses de marzo, abril en Uruguay, sobre todo cuando no hubo clases, entonces los hijos pequeños se encontraban en casa y las personas tenían que seguir trabajando y cuidando a los hijos al mismo tiempo, o en algunos casos trabajando y apoyando a los hijos en actividades que tenían que ver con las actividades escolares. Hay un reporte muy importante de cantidad de problemas que tienen que ver con altos niveles de ansiedad, altos niveles de estrés, inclusive problemas para conciliar el sueño, que se dieron en padres que tuvieron que articular estas actividades al principio de la pandemia. Hoy, ya que las tareas o las actividades, mejor dicho, escolares empiezan a volver a la normalidad y por lo cual los padres encuentran soporte para el cuidado de los hijos o para el desarrollo de las actividades, esto de alguna forma vuelve a un cierto nivel de normalidad, pero tiene que ver también con el trabajo desde la casa, ¿no? El teletrabajo supone esta articulación de otras actividades con las actividades laborales que resulta ser un desafío. Por eso, de alguna forma, estas nuevas formas de trabajar, si bien vemos que suponen aspectos positivos que pueden ser utilizados más allá de la pandemia, que nos permitieron aprender, plantea algunos desafíos que es importante ir buscando la forma de resolverlos. Por otro lado, también los protocolos de actuación, los protocolos para prevenir el contagio de la enfermedad, suponen también una modificación a los procesos de trabajo, ¿no? Y esto tiene más implicancia en las personas que no teletrabajan, sino que bueno, han seguido trabajando porque bueno, trabajan en una línea de producción, son personal de la salud, por lo cual tienen que seguir trabajando en la organización, pero de alguna forma tiene que adaptar su trabajo a determinados protocolos de seguridad. Acá supone algunos desafíos porque el desarrollo de la actividad puede ser más complejo a partir de estos protocolos, ¿no? Es decir, las personas que utilizan tapabocas pueden tener más dificultades con la comunicación en los equipos de trabajo, para entender los aspectos que tienen que ver a aspectos de la comunicación no verbal, que no pueden ser visualizados a partir de los tapabocas, o la disponibilidad de menos personas, ¿no? O el contacto de la comunicación de las personas dentro de la organización. Eso hace que exista un menor nivel de apoyo social, por lo cual la persona ante estos protocolos puede sentirse en una situación de mayor nivel de aislamiento, ¿no? Tengamos en cuenta que la circulación, los espacios compartidos tienen que ser limitados para controlar es decir, la circulación de la enfermedad o buscar que justamente no circule, pero esto de alguna forma supone un desafío desde lo social, en la interacción y en la comunicación, que puede ser o bien un problema o un desafío para desarrollar el trabajo, pero también una disminución de algunos aspectos positivos que tiene el trabajo. ¿Cuáles son ahora los acontecimientos y respuestas negativas de esta situación, ¿no? Es decir, esta situación, sin lugar a dudas, como decíamos hasta ahora, supone un desafío porque requiere a las personas que se adapten a un contexto diferente, ¿no? Es decir, como decíamos al principio, donde en algunos casos tenemos la percepción de una pérdida de control. Una de las respuestas negativas tiene que ver con el estrés crónico. El estrés en sí mismo no supone un aspecto negativo, ¿no? Muchas veces está esta confusión en la población de hablar del estrés como un aspecto negativo, pero el estrés es una respuesta del organismo preparándose para una situación que requiere adaptación, ¿no? Es decir, el estrés no es negativo, el estrés en sí mismo no constituye una enfermedad, pero sí el estrés crónico lo que va llevando es a un desgaste de los sistemas, por lo cual en ese caso abre la puerta a otras situaciones que pueden ser problemáticas. Entonces, si esa respuesta de estrés o esa capacidad de adaptación se tiene que mantener a lo largo de mucho tiempo, eso sí puede suponer una situación negativa para la salud y bienestar del individuo,
pero también para las organizaciones y las empresas que van a sufrir de alguna manera de este impacto. ¿Cuáles son en este contexto, a partir de que las personas están viviendo situaciones de estrés crónicos, las situaciones o respuestas a las que hay que prestar atención? Una de las que vemos, que se ve implicada, tiene que ver con los problemas del sueño. 60% de las personas que participaron en un estudio en este tiempo señalaron que tenían algún problema para conciliar o mantener el sueño a lo largo de la noche. Esto es una situación bien importante, porque nosotros pensamos que el sueño es un aspecto importante de la reparación y del descanso de la persona a la actividad laboral. Si tiene problemas en ese descanso, a lo largo de los días va a tener también más dificultades para afrontar las demandas del trabajo. Por lo que el sueño es un aspecto bien importante y que está muy conectado con el bienestar de las personas y la salud. En esta encuesta que señalábamos, además, el 30% de las personas tuvo que recurrir a alguna medicación para lograr un buen descanso. Entonces, estamos viendo que estas situaciones de estrés pueden provocar algún problema con el sueño y con el descanso. Por otro lado, otra de las respuestas también que encontramos habitualmente tienen que ver con respuestas que dan cuenta de un estado de ansiedad, ya sea de pensamientos, ideas intrusivas o lo que se llama a veces rumiación de ideas, que la persona está constantemente pensando en situaciones negativas que no se puede sacar de la cabeza. Estas situaciones dan cuenta de una respuesta de ansiedad, que a veces es frecuente también en momentos de mayor nivel de estrés. También en esos casos lo que preocupa es el mantenimiento de esas respuestas a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, que eso de alguna forma vayan desgastando o siendo una situación de desgaste para la persona. También las situaciones de ansiedad físicas, ¿no? Es decir, la inquietud, la dificultad para concentrarse, todas esas situaciones dan cuenta de una situación de ansiedad. El estrés crónico, como ya sabemos, muchas veces también está conectado con situaciones de depresión, ¿no? Es decir, pero en realidad esto, cuando la respuesta de estrés se mantiene, como decíamos, a lo largo del tiempo, dando de esa forma un cuadro de implicancias psicológicas más importantes que requiere un apoyo específico, ¿no? Es decir, si nosotros miramos en todas estas respuestas que recién planteábamos, la atención preventiva, la atención inmediata a la salud va a ayudar a que la persona rápidamente pueda obtener o recuperar los niveles de bienestar y no requiera una atención específica sobre la situación. Por otro lado, hay acontecimientos y respuestas positivas ante esta situación que veíamos, ¿no? Es importante señalarlo. No todas las respuestas y todo lo que nos estamos encontrando en esta pandemia, si bien la pandemia en sí misma es un aspecto negativo por lo que supone para la salud, la economía, nos estamos encontrando con algunos aspectos que están modificando el trabajo, que son positivos, ¿no? Y de esto, es lo que podemos nombrar es que en muchos casos algunas personas tuvieron una rápida adaptación a estas situaciones de teletrabajo, de trabajo a distancia, y han obtenido beneficios de esa situación, ¿no? Es decir, como decíamos, la menor movilización o el articular las actividades laborales con otras actividades, sin lugar a dudas supone un evento positivo que a futuro se podrá mantener en diferentes organizaciones, ¿no? Por otro lado, también para las personas que teletrabajaron, es importante encontrarse con que ahora es más sencillo trabajar con personas que se encuentran en otras locaciones, ya no solo personas que trabajan en una misma oficina, que están ahora trabajando desde su domicilio, sino personas que trabajan desde otros países, desde otras zonas geográficas, con lo cual es más fácil hoy día coordinar el trabajo, ¿no? Y por otro lado, también otro aspecto positivo de lo que estamos viendo es los beneficios de la flexibilidad en la organización del trabajo. Esto tiene que ver con los horarios o los espacios, y es un aspecto positivo porque le permite a la persona
adaptar algunos elementos de la demanda de su trabajo a sus capacidades personales, es decir, bueno, elegir algunos horarios del trabajo o desde dónde trabaja puede ser un aspecto positivo para enfrentar los desafíos del trabajo. Ahora, es importante pensar desde la prevención y pensar en la actuación qué podemos hacer, ¿no? Y para esto básicamente podemos pensar esto desde dos planos, desde el plano individual y desde el plano de la organización, ¿no? Desde el plano individual, lo que nos parece importante realizar en primer lugar es una valoración de los recursos y de las demandas con las cuales se cuenta, ¿no? Es decir, cuando hoy hablamos, por ejemplo, de los espacios físicos, de las demandas de trabajo, de cuidar a otras personas, es importante valorar todos esos aspectos para organizar y que el trabajo sea una fuente de bienestar y que no se constituya un elemento de estrés. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia se hablaba mucho de los tips, y entre los tips para teletrabajar se planteaba: es bueno que las personas, por ejemplo, se pongan un horario para trabajar, es bueno que se preparen como para ir a la oficina. ¿Esto con qué tiene que ver? Con ciertas rutinas que ayudan a que la persona se organice, ¿no? Es decir, buscar espacios para trabajar es importante porque les van a permitir concentrarse y tener la mayor productividad en el tiempo en el cual realice su trabajo. Si nosotros elegimos espacios para trabajar que son ruidosos, que son compartidos con otras personas, eso va a hacer que nos dificulte más la concentración y por lo cual nos va a llevar a dedicar más tiempo para poder culminar una tarea. Entonces es importante valorar los recursos y demandas personales, pero también los recursos y demandas del contexto de nuestro trabajo. Por otro lado, este aspecto que decíamos de organizarse y estructurar las demandas tienen que ver con esto, con en realidad de saber qué tiempo vamos a dedicar al trabajo, qué tiempo vamos a dedicar a las otras actividades que nosotros tenemos en nuestro domicilio, ¿no? Y es importante porque se ha encontrado, como decíamos anteriormente, sobre todo más dificultades para trabajar o teletrabajar para aquellas personas que tienen o hijos o personas que requieren de sus cuidados. Por eso es importante la organización de estos horarios, ¿no? Y lo otro también que es importante es mantener las actividades de cuidado de la salud o desarrollar actividades. Con esto quiero decir actividades que tienen que ver con la relajación, el ejercicio físico. Se han encontrado que tienen un papel importante para recuperarse, recuperar las energías que conlleva el trabajo y poder tener mejor capacidad de respuesta a las demandas, ¿no? Es decir, hubo muchas investigaciones, por ejemplo, que en las épocas de confinamiento o distanciamiento social como se vivió en nuestro país, de personas que mantuvieron ejercicio físico incluso en su domicilio, que tuvieron mejores niveles de bienestar que aquellas personas que no hicieron ejercicio. El ejercicio, la relajación son elementos importantes para la gestión del estrés y por lo cual es importante que en la rutina diaria podamos planificarnos estas actividades de forma de mantener el bienestar. Por el otro lado, en relación a lo que la organización puede hacer, hablamos de algunos aspectos que son clave en este momento, ¿no? Por un lado, y en relación a todo esto que venimos planteando, que las organizaciones puedan evaluar la situación de los colaboradores, es decir, saber cuál es la respuesta de las personas y cómo están viviendo esta situación, o bien de teletrabajo o de trabajo con ciertas dificultades, ¿no? Es decir, con ciertas limitaciones sociales o con ciertas características que están dadas por el protocolo de trabajo. Entonces, para las organizaciones es fundamental evaluar para dar una respuesta rápida y actuar de forma preventiva. Sabemos que los apoyos que la organización pueda desarrollar se vinculan con mayores niveles de satisfacción y de compromiso de las personas con la organización, por lo cual es importante evaluar en esta etapa qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y cómo podemos modificarlo. Por otro lado, también se ha encontrado que es importante que las organizaciones puedan brindar
servicios de apoyo para aquellas situaciones que son frecuentes y que lo requieran, apoyo psicológico o apoyo médico que las personas requieren. Esto también permite la actuación preventiva y permite que las personas puedan continuar con su actividad laboral y no tengan una percepción de desgaste fruto de mantener una situación de alto nivel de demanda que no pueden manejar. Entonces, las organizaciones también tienen un papel importante a partir de cómo pueden ayudar a los trabajadores a afrontar todas estas situaciones. Como vemos, toda esta situación de trabajo en la pandemia supone una serie de desafíos que es importante comprender. Pero por otro lado también supone ciertas oportunidades o ciertos aspectos positivos que se pueden mantener más allá de la misma, pero que es importante que las conozcamos para saber cómo gestionar.